A su programa Salud TV. Estamos iniciando una nueva semana, lunes 18 de septiembre. Espero que haya descansado, si tuvo ese fin de semana largo tan bonito, que venga reenergizado. Nosotros este día queremos comenzar nuestro programa presentando la siguiente nota en la cual pues, el Ministerio de Salud está hablando sobre el brote de septicemia en El Salvador. Veamos las aclaraciones. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social confirmó el pasado jueves el fallecimiento de 2 personas provocado por una condición bacteriana que se propaga por el torrente sanguíneo llamada septicemia. La bacteria entró al torrente sanguíneo y se hizo lo que se llama una septicemia y eso daña a todos los órganos del organismo. La ministra de Salud, Violeta Mengíbar, aclaró en el programa de diálogo con Ernesto López que la confirmación de los 2 casos no tiene un nexo epidemiológico. Por eso es que nosotros estamos diciendo de que los 2 casos no se trata no tienen entre sí un nexo epidemiológico, no constituyen una epidemia en el país, son 2 casos aislados. Dentro de la población más vulnerable se encuentran aquellos con una deficiencia hepática y quienes tienen un sistema inmunológico débil a causa de enfermedades crónicas, por lo que la representante del ministerio indicó medidas de precaución. Que las personas pueden seguir consumiendo mariscos, pero que no lo consuman aquellos que tienen una enfermedad crónica y sobre todo los que tienen una insuficiencia hepática. Y 2, a los que manipulan las conchas, por ejemplo, que idealmente se pongan guantes. Le invitamos a la población a mantenerse pendientes de más información que será emitida por las fuentes respectivas de salud. Bueno, ya lo escucharon, a tomar precaución, pero tampoco a preocuparse demasiado. Se puede consumir mariscos. ¿Pero qué es la septicemia? Veamos la siguiente nota, ahí se lo explicamos para que usted entienda. La septicemia es una infección que se propaga en el organismo por la vía sanguínea. A menudo es de origen bacteriano, aunque también puede deberse a algunos virus, hongos o parásitos. Los síntomas y la evolución de una septicemia son también muy variables. En algunos casos puede ser asintomática, donde se cura espontáneamente, y en otros se generan reacciones inflamatorias, además de fiebre alta o, por el contrario, descenso de la temperatura, cansancio intenso, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, escalofríos o descenso de la tensión arterial. Si no se trata a tiempo, puede provocar un fallo de varios sistemas como el circulatorio, el inmunitario, la función renal y la respiratoria, afectando a otros órganos como el hígado, el corazón o el cerebro. Bueno, ahí lo tienen, un poquito de información para que usted aprenda acerca de esta complicación que se puede dar por el consumo, entre otras causas, también por el consumo de mariscos contaminados con la bacteria en mención. Bueno, ahora quiero que veamos la siguiente cápsula en la que nos habla sobre el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, que es el dolor de oídos. Veamos y al regresar les presento a nuestras invitadas. El dolor de oído es cualquier dolor manifestado en el área externa, media o interna, incluyendo el pabellón auricular del mismo. Dado que dentro de este se encuentran el órgano auditivo y el del equilibrio, este tipo de dolor puede ir acompañado de pérdida de audición o mareos. Otro de los síntomas más comunes es la sensación de tener un cuerpo extraño en el oído o en la oreja. Además, también pueden aparecer restos de sangre o fluidos. A veces, este dolor solo se percibe durante la masticación, por ejemplo, si la causa es un problema de mandíbula. Se produce porque el canal auditivo externo o el oído medio están inflamados. Los niños de entre 3 y 8 años suelen ser los más propensos a sufrir esta última. Para conocer más sobre el dolor de oído, sus causas y tratamientos, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas abordarán este interesante tema. Acompáñenos.
Bueno, ¿quién no ha sufrido en alguna ocasión de un dolor de oído? Imagínense usted esto para los pobres niños, porque definitivamente a ellos les cuesta expresar realmente qué es lo que les duele y muchas veces pues eso aflige, claro está, a los padres. Bueno, le damos la bienvenida a nuestras invitadas. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Elsa Rubí Escobar, nuestra amiga otorrinolaringóloga. ¿Qué tal, Rubí? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listos para abordar el tema. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, como siempre. Gracias a ustedes. También le damos la bienvenida a nuestra amiga pediatra neonatóloga, la doctora Blanca Guadalupe Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Blanquita? Bien, muchas gracias por la invitación, agradecida con el canal por hacerme esta atenta invitación y poder compartir sobre este tema importante. Bueno, muchísimas gracias. Ya escuchamos, la verdad es que el oído es un órgano tan complejo porque aún y a pesar que solo vemos externamente, ¿cierto, Ruby? Lo único que vemos es la oreja, pero la cantidad de organelos que tiene adentro, de órganos tan importantes que tiene adentro y que nos pueden ocasionar dolor, es increíble y es importante pues que los conozcamos. Pero hablemos un poco, Blanquita, qué tan frecuente dentro de la consulta en los niños, qué tan frecuente y en qué edades les da dolor de oído. Pues el dolor de oído tiene muchas causas. En la infancia es sumamente frecuente, lo vemos en todos los grupos de edades, puede presentarse desde la lactancia hasta la adolescencia y continuar, ¿verdad? Las otitis, que es decir, la inflamación de causa infecciosa en los niños, puede ser severa antes de los 2 años de edad, es bien frecuente entre los 2 y los 10 años de edad, pero hay otras causas, ¿verdad? Desde el uso del biberón, ¿verdad? Que están tomando pacha hasta más del año de edad, eso puede provocar también un dolor de oído cuando hay cambios de presión en el oído medio o cuando damos con una mala técnica la pacha, ¿verdad? Los niños están acostados o están de lado tomándose la pacha y sus trompas de Eustaquio que están comunicando la garganta y el oído, la nariz, son tan cortitos y tan rectos que puede pasar ese fluido de leche o de líquido y puede tapar esa trompa y causar aumento de presión y dolor, ¿verdad? Las gripes, una serie de causas. Que vamos a estar manejando poco a poco, hablando de ellas un poco. Pero ya que nos mencionó Blanquita, mencionó palabras como trompa de Eustaquio, nos habló de conductos, nos habló de los huesecillos. ¿Qué les parece si aquí Ruby pues nos explica un poco más la anatomía del oído para que entendamos cuáles son todos los que puede doler? A ver, veamos, tenemos un modelo ahí que ella nos ha prestado para que ella podernos explicar. Bueno, aquí les traje este modelo para que quede un poco más claro cómo funciona el oído. Tenemos que el oído se divide en 3 partes principales: el oído externo, que empieza desde el pabellón auricular y llega hasta la membrana timpánica, que es esta que está aquí. Lo voy a destapar para que vean mejor. Luego tenemos el oído medio, que es como una cavidad llena de aire, que es donde se encuentran los huesecitos, martillo, yunque y estribo. Y luego tenemos el oído interno, que ya es esta parte donde está el caracol, que así se llama, es la cóclea, tiene forma de caracol, y están los conductos semicirculares que nos dan el equilibrio en las 3 dimensiones. Luego de eso tenemos la trompa de Eustaquio, que es este conducto que mencionó la doctora, que este conducto es súper importante porque es el que comunica el oído medio con la rinofaringe. Quiere decir que cualquier alteración a nivel de la nariz, que estaría a este nivel, nos puede causar problemas de oído, en ocasiones con dolor y en ocasiones sin dolor. Entonces tenemos que puede haber una otitis externa que puede estar causada a nivel de la aurícula, que casi todo el pabellón auricular tiene cartílago, en este caso se llama pericondritis. A veces solo es la parte del óvulo, que en este caso se llama celulitis, porque ahí no hay cartílago. Y la parte externa, 2/3 del conducto también están formados por cartílago. Lo más frecuente es que el paciente se metió en una piscina o se puyó el oído con algún cuerpo extraño, y eso hizo que entraran bacterias y eso produce un olor, un dolor extremo, que toda la oreja se puede poner roja, caliente.
el paciente no aguanta ni siquiera que le toquen la oreja y siente sordera. ¿Por qué? Porque el conducto, en lugar de estar abierto, está un poco más cerrado. Esa es la causa más frecuente, sobre todo cuando han habido vacaciones, que los niños, los adultos entran en piscinas o en el mar o en aguas dulces. Eso puede producir una pericondritis o una otitis externa. También cuando el paciente ha tenido cera en el oído y no lo ha sabido y entra el agua, eso produce que cuando entró el agua infectó el cerumen y el paciente siente bien tapado, y esa presión también es como un dolor. A veces no es solo dolor, sino que dice el paciente, es que siento un cuerpo extraño, siento algo en el oído que no lo siento bien, o siento la cabeza hueca, o escucho mi propia voz con eco, o la egofonía. Estos son síntomas de una otitis externa. Ya cuando está afectado el oído medio, ya casi siempre hay dolor, mucha presión en el oído medio, y esto hay que cuidarlo porque si la otitis media perfora la membrana timpánica, que es de esta forma, tiene una forma ovalada, es como una cóncava, telita, ¿sí?, de un tambor, entonces si hay alguna perforación y no se trata adecuadamente, ese oído va a seguir supurando, o sea, va a seguir saliendo pus por toda la vida. Por eso lo ideal no es ir a la farmacia y decirle que le den gotitas o que toma para el oído, porque a veces por descuidar estas infecciones puede quedar un oído crónico que ya da infección en el hueso de la mastoides, que es este hueso que tenemos atrás de la oreja, y eso puede quedar supurando por años y causar pérdidas auditivas. Las otitis medias y las otitis internas pueden causar pérdida auditiva, por eso hay que tenerles cuidado. O sea que nos puede doler, Ruby, desde el lóbulo de la oreja, que es donde nos colocamos las mujeres y algunos hombres los aritos, hasta bien adentro, el oído interno. Y ser infecciones diferentes, totalmente se manejan diferentes. Y ser completamente infecciones de diferente causa y con diferente tratamiento. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Con un algodón, con hisopo, que siempre se limpian. Con los hisopos generalmente pienso yo que es una buena limpieza. Bueno, como muchos se acostumbran a meterse un hisopo, ¿va? Yo creo pues, que el hisopo también no es bueno porque como anda sucio. Yo sé que me limpio los oídos, me pego mi bañada, después de mi bañada, yo sé que la parte de los oídos queda un poco como relajada y vengo yo me meto un hisopo así en los oídos, como que me sale mejor la cuestión de lo que uno, las ceras que uno tiene, uno lo saca mejor ahí. Bueno, después de bañarse uno se tiene que limpiar los oídos porque el jabón que queda allí como que eso lo produce más costra o así como infecciosa. Entonces para mí eso es lo que, y con un hisopo y todo eso, ¿verdad? Para que se mantengan los oídos limpiecitos, que no, ¿verdad? Yo pienso que algún medicamento debe haber. Porque limpiarse los oídos con hisopos como que no es muy recomendable porque uno mismo se introduce más la cera. De hecho, la cera es un mecanismo natural para repeler todo tipo de bacterias y polvo y otros agentes extraños al oído. Gracias a todas las personas que siempre responden a nuestros sondeos. Eso nos permite ver, nos permite aprender de ustedes para ver de qué forma los informamos más. Más adelante vamos a estar hablando de los efectos del hisopo y vamos a estar platicando también de la forma correcta de limpiarse los oídos, ya que tenemos a nuestro especialista por acá. Pero ¿qué les parece si en este bloque hablamos un poco, Blanquita, cómo voy a identificar el dolor de oído? O sea, ¿cómo identifico que mi bebé lo que tiene es un dolor de oído? Bueno, esa es una muy buena pregunta, más que todo en los lactantes, aunque es menos frecuente, el niño más grande le va a decir, ¿verdad?, que le duele específicamente el oído. Algunas mamás en los controles de niños sanos, de lactante, dice,
doctora, me llama la atención que el bebé se hace así en la orejita, a veces se la jala, ¿verdad? Y ellas creen que puede ser que tengan algún problema infeccioso o que les molesta algo en el oídito. Pero al revisarlo, pues generalmente no encontramos ningún signo inflamatorio, ¿verdad? Entonces, si no hay presencia de fiebre, si no hay presencia de irritabilidad, si no hay síntomas respiratorios al mismo tiempo que este signo que las mamás informan, pues no hay como una base sustentable que podamos decir si hay un problema infeccioso. Pero si el niño sí está presentando irritabilidad, llanto difícil de consolar, está presentando un síntoma respiratorio, tiene incluso vómitos o diarrea, fiebre, entonces sí podemos pensar en una otitis en el caso de los lactantes. Yo creo que es como de ir sumando, ¿verdad? 1 más 1, de ir pensando, lógicamente, si estuvimos en un lugar con una piscina o el niño estuvo jugando mucho tiempo en una bañera o jugando con agua, pues, y de pronto se pone con temperatura, se pone incómodo, irritable, está llorando, a lo mejor él no nos va a poder decir, pues sí, obviamente si se toca el oídito, uno dice, pues por ahí puede andar la cosa, ¿verdad? Pero de lo contrario, uno tiene que ir viendo qué otras cositas pueden estar molestando a ese bebé, y lo más importante, si en un momento dado hay fiebre o lo ve muy irritable o deja de comer, tiene que consultar de inmediato, especialmente en los bebés, ¿cierto, Blanqui? Sí. Porque ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de una infección en el oído o de un dolor de oídos en un lactante? En un lactante es sumamente importante identificar esta infección porque pudiera extenderse al sistema nervioso, ¿verdad? Incluso pues si es un bebé entre los 0 y 8 meses de edad, se tiene que manejar una verdadera otitis como un problema neuroinfeccioso, ¿verdad? Porque están tan cerca todas las estructuras del sistema nervioso que pues hay que tratarlo como una urgencia, ¿verdad? Claro, en niños más grandes, en caso de que la causa sea infecciosa, pues hay que manejarlo dependiendo de su origen, si es viral o si es bacteriano, ¿verdad? No todas las otitis se tienen que manejar con antibióticos necesariamente. Muchísimas gracias por aclarar eso, doctora, porque definitivamente ese es un problemita que tenemos nosotros los salvadoreños y muchas veces las mamás no consultamos y vamos y buscamos en la farmacia y andamos buscando la gotita mágica con antibióticos que en la farmacia nos venden y se la aplicamos a nuestro bebé. Ni para el bebé ni tampoco para nosotros los adultos eso está indicado. Sí. Bueno, Ruby, hablemos, así como nos explicaste de bonito, de afuera hacia adentro la anatomía del oído. ¿Qué te parece si vamos hablando las causas más frecuentes de infecciones de la misma forma, de afuera hacia adentro? Bueno, las primeras causas, las de otitis externa, casi siempre son porque el paciente tenía tapones de cerumen y entró agua en el oído y eso produjo infección en el pericondrio o solo en la piel del conducto auditivo. También los pacientes que tienen la maña de estarse introduciendo hisopos o llaves o ganchos sandinos o lápices o lapiceros, lo que sea, se meten en el oído. O el tapón de lapicero. O el tapón de lapicero. Bueno, yo una vez saqué como 6 puntas de lápices de un niño como de 12 años, o sea, quizás le picaba y por eso se le estuvo sacando y eso produjo la infección. Esa es la primera causa, la otitis externa, que puede ir acompañada de la pericondritis o no. Usualmente estas infecciones se curan al aplicar gotas tópicas sin necesidad de antibiótico tomado. Y decirle al paciente que cada vez que se baña se tiene que tapar el oído para que no le entre agua, porque a veces sí se les dejan las gotas o la gente se pone las gotas, pero no se tapan el oído. Entonces esa infección va haciéndose crónica y luego pueden llegar, lo que es súper frecuente, hongos a infectar el conducto porque es un túnel oscuro. Entonces esto se nos convierte en una otitis externa mixta. Además de haber bacterias, hay infección por hongos, los cuales es mucho más difícil de manejar. Siempre con cierto tipo de gotas que son para hongos y explicarle al paciente que tiene que taparse el oído. Casi siempre es necesario que el otorrino le realice una limpieza para extraer toda la suciedad que está dentro del conducto y que las gotas puedan hacer mejor efecto. Luego seguimos con la otitis media aguda, que es de las causas más frecuentes de dolor de oído. El paciente empieza con un dolor que no lo deja ni dormir, o el niño empieza con dolor y casi siempre da fiebre, ya sea en niños o en adultos.
Y hay que tener cuidado porque las fiebres que dan las otitis media agudas son bien altas y si son niños menores de 4 o 5 años pueden producirnos hasta convulsiones. Entonces hay que tratarlas rápido, cualquier dolor de oído, hay que llevarlo al pediatra o al especialista para que le revise el oído. La otitis media, como estábamos hablando con la doctora, con nuestra pediatra, es la principal causa en Estados Unidos, según los estudios, el 90% son virales. Como dijimos, no hay que dar antibiótico por todo tipo de infecciones de oído medio, porque lo que estamos haciendo es hacer que las bacterias se hagan resistentes. Cuando ya necesitemos otro tipo de antibióticos, ya no va a pegarle a la bacteria. Por eso hay que ver todo el entorno del paciente, si es un niño bien cuidado, si es un niño que tiene hipertrofia de adenoides, que preguntarle a la mamá, ¿está roncando el niño? ¿Se le escucha moco de la nariz a la garganta? ¿Hace ruido roncando? ¿O mucho ruido dormido? ¿O está muy inquieto para dormir? Todos esos son signos de que puede haber algo en la nariz que está contribuyendo a que la trompa de Eustaquio no funcione bien y eso nos llega a producir otitis media aguda. O cuando lo que hablamos, que estaba en piscina, o estuvo en el mar, o estuvo en cualquier lugar donde hubo agua, eso también puede haber entrado agua a través de la nariz y subir las bacterias a través de la trompa de Eustaquio. Por eso tenemos siempre, lo ideal es no medicarse. Cualquier infección de oído, lo ideal es que la vea un médico y un especialista si es posible, si no por lo menos los médicos generales, la mayoría se puede identificar una otitis media aguda. Ya cuando ellos ven que es algo más grave, casi siempre lo refieren al especialista. Y si creemos que también es una infección bacteriana, pues ahí sí hay que darle antibiótico porque las otitis medias agudas maltratadas o recurrentes pueden dar hipoacusia, o sea, disminución de la audición y ser causa de sordera importante. Ahora, si una otitis media aguda no se trató bien, lo cual no significa necesariamente dar antibióticos, sino que a veces con solo descongestionar la nariz, con lavar la nariz con solución salina, ya el paciente disminuye el dolor y la presión del oído y se le dice a la mamá que lo esté llevando para estar revisando cómo está el oído. Pero hay una causa frecuente de otitis media que casi nunca da dolor y se llama otitis media mucosa, otitis media serosa o los gringos le dicen glue ear. Quedó moco en el oído medio porque la trompa de Eustaquio se inflamó. Entonces el paciente no escucha claramente, pero como son niños pequeños, ellos no pueden decir que no escuchan y esa es una causa frecuente en niños que tienen problemas de lenguaje, retardos de lenguaje. Yo veo muchos niños que el problema que tienen es que tienen una otitis media mucosa, que no se le diagnosticó. Entonces hay que empezar a tratar su oído medio para que el niño escuche más claro y empiece a tener un lenguaje más completo, adecuado para su edad. Y luego tenemos lo que hablamos, que es bien frecuente, las otitis medias crónicas supuradas, que pueden llegar a dañar el oído interno, que son pacientes que tienen perforaciones en el tímpano, que son oídos que han estado sacando secreción por meses o años. El paciente casi siempre se queja de que se marea también. También se pueden curar, pero necesitamos que sea visto por un médico especialista, porque son muchas recomendaciones para tratar de que el oído que ha estado supurando se pueda sanar y limpiar. Estas son las infecciones más frecuentes que tenemos. Esas son las más frecuentes. Bueno, Blanquita, pero por acá revisábamos que también hay un dolor de oído que puede tener otras causas, no necesariamente infecciosas, porque hemos hablado a este momento de infecciones tanto virales, bacterianas, así como también incluso de hongos cuando hay mucha humedad. Pero ¿qué pasa cuando este dolor de oído está siendo ocasionado por un cuerpo extraño, por ejemplo? Eso es bien frecuente, como mencionaba la doctora. Los niños, bueno, no todos, ¿verdad? Pero algunos tienen esa costumbre de introducirse cositas, semillas, pedacitos de plastilina, bolitas de papel, puntas de lápices que le ha tocado sacar a usted. Todo ese tipo a veces de los insectos que se meten. o insectos también que se introducen al conducto auditivo. Todo esto puede ser causa de dolor, ¿verdad? La cera impactada por estarse tratando de sacar con el hisopo, se impacta esa cera y produce un tapón que al humedecerse también eso puede producir aumento de presión y dolor. Otras causas también que no le hemos mencionado es el barotrauma, ¿verdad? Cuando viajamos en vehículo y en partes altas, montañosas, y descendemos
a alturas más bajas puede haber un cambio de presión, aumentar la presión interna del oído y causar dolor también, ¿verdad? Sí, en los aviones es bien frecuente que empiezan a llorar los niños cuando el avión va subiendo y cuando va bajando. Exacto. Entonces lo ideal es llevar ciertos cuidados, a veces los adultos también les empieza a doler el oído y no hayan que hacer. Exacto. Pero eso incrementa más, no me dejarán mentir, cuando una persona está enferma, tiene gripe Sí. o anda con un proceso alérgico ya que anda un poco congestionada en la nariz Sí. y empieza a bajar ya hacia el nivel de la costa y inmediatamente se Sí. tapan los oídos. ¿sí? Se hacen algunas recomendaciones, ¿verdad?, para evitar el dolor por el barotrauma, como tragar, la deglución mejora. En niños grandes, adultos, la masticación de chicles, ¿verdad? O estar chupando algún dulce. O a los bebés puede ser ponérselos a amamantar, darles sorbos de pacha, ¿verdad? O un pacificador, un chupete. En ese momento que comienza el aterrizaje o que hay cambio de presión porque vamos en vehículo bajando de altura, eso puede ayudar a disminuir el dolor. Ruby, ¿y qué hay de la humedad ocasionada por leche, por ejemplo? En realidad la leche lo que te da es, así se le llama al oído, con moco en el oído medio. O sea, se le puede llamar así también, que es porque hay acúmulo de líquido. Y a veces tú ves el oído medio, normalmente el tímpano es color blanco nacarado, como si estás viendo una conchita y traslúcido. Pero cuando tú ves un oído medio con burbujas o como niveles hidroaéreos líquidos, a ese oído ya está enfermo, hay que darle tratamiento. Y a veces si hubo sobreinfección, o sea, un niño que tenía o un adulto que tenía otitis media mucosa, pero se infectó de una gripe, de un proceso, el oído medio se puede llenar de pus, que es eso que se ve como que es leche a través de la membrana timpánica. Pero ¿y la posibilidad de que la leche, estoy hablando en el caso de los lactantes, de los, neonatos, están acostados con un biberón y que esta leche regurgitada o no regurgitada se pueda ir al oído? Podría irse a la trompa de Eustaquio y al oído medio, por eso como dijo la doctora, lo ideal es no darle al niño completamente acostado la pacha o el pecho, ¿verdad? Sino quedárselo inclinado. Otra cosa importante es que los niños que son con lactancia materna, ellos tienen menos predisposición de padecer de infecciones de oído medio. ¿Por qué? Porque la trompa de Eustaquio, cada vez que hacen el esfuerzo de mamar, la trompa de Eustaquio fortalece los músculos que tiene. En cambio, los niños que desde que nacieron les dan pura pacha, los músculos no se ejercitan y esos tienen más predisposición de que haya otitis media y de que la leche se le vaya al oído. Por eso los niños hay que ponerlos semi inclinados para amamantarlos o para darles la pacha. Y los niños, lo ideal, como siempre hemos dicho, es la lactancia materna, porque eso es lo natural y protege todo el sistema del niño, incluso los niños que son lactados con lactancia materna, estos niños padecen menos de infecciones hasta quizás a los 2 años. ¿Por qué? Porque tienen las defensas de la madre que le está pasando sus defensas para evitar infecciones recurrentes de oído. Qué bonito, ya ven, una razón más todavía para que usted que tiene un bebecito aproveche ese regalo que Dios nos da, el verdadero pan bajo el brazo que traemos, que es la lactancia materna. Ahora, ¿y la otitis del nadador? La otitis del nadador son los pacientes que nadan frecuentemente y casi siempre les duele el oído. Porque, bueno, el cloro produce cierta inflamación de la mucosa de la piel del oído. Y además de eso, estos pacientes casi siempre tienen cerumen. Entonces, el cerumen aunado al agua que quedó acumulada es lo que produce otitis recurrente. Y no necesariamente son bacterianas, sino que a veces es una reacción de la piel del paciente. O pacientes que también se enjabonan las orejas y se las dejan mojadas. O sea, no hay que enjabonarse las orejas, no hay que lavarse las orejas, porque el oído tiene un sistema de limpieza que ahí donde producimos las glándulas, ahí tiene unos pelitos y cada vez que nosotros masticamos y hablamos, entonces eso tiene un sistema que va sacando el cerumen de los oídos. Por eso no hay que limpiárselos. Y el otitis del nadador casi siempre es necesario dar algún medicamento y recomendaciones al paciente para que no le dé. Puede usar protectores de oído para el agua o cuando salga de la piscina ponerse unas gotitas de alcohol al 90. Precisamente eso te iba a preguntar, ¿qué tan apropiados o recomendados son los tapones de oído para los niños que nadan? Sí, eso ayuda muchísimo a disminuir la prevalencia de infecciones de otitis externa, porque no entra agua en el conducto, está seco. Está seco. Bueno,
Veamos la siguiente nota. El doctor Oscar Catán, odontólogo, nos habla de otra causa de dolor de oído, que es la que tiene origen en los dientes. Veamos y luego volvemos con más del programa de hoy. Muy buenas tardes, soy el doctor Oscar Catán, odontólogo integral. Y es un saludo a todos los amigos de Salud TV. En esta oportunidad estamos hablando del dolor de oídos relacionado a los problemas de infecciones dentales. Bueno, tenemos un problema muy frecuente, sobre todo en la adolescencia, y es que las malas posiciones dentales, como tenemos el caso en este dentoformo, las cordales no tienen espacio para salir. Y es ahí por arriba de los 18 años, a cualquier edad, que empiezan a querer salir a la cavidad bucal. De manera que la orden de la naturaleza es erupcionar y ellas empiezan a comprimir no solo las muelas adyacentes, sino también todos los huesecitos y los oídos y los músculos de la cara. Esto puede dar un dolor confuso entre dolores de muelas y dolores de oídos. Por eso es muy importante hacernos auxiliar de una radiografía panorámica para descartar cualquiera de estos problemas. No solo son los problemas de las malas posiciones de las cordales las que dan los problemas de los dolores de oídos, sino también pues las infecciones bucales, como también las fracturas dentales, pueden ocasionar este tipo de otalgias u otitis media, también conocida, pero que una radiografía panorámica y un trabajo conjunto con el otorrino podemos resolverle el problema a nuestros pacientes. Bueno, para los amigos de Salud TV, el mejor consejo que les podemos dar es estar haciendo consultas periódicas con radiografías adecuadas para descartar cualquier anomalía o anormalidad de las malas posiciones dentales y no confundirnos y sufrir molestias que a veces no se explican de dónde vienen. Así es que un saludo, soy el doctor Oscar Catán y nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar acompañándole. Este día estamos platicando acerca del dolor de oídos, tanto en niños como en adultos. Y fíjese que comentábamos acá atrás de cámara, estábamos viendo la nota del doctor Catán, la importancia de reconocer el hecho de que un dolor de oído puede tener su origen en los dientes. Y la doctora Ruby nos comentaba algo muy interesante. Tino. Sí, en realidad yo creo que como médicos tenemos que hacer una buena historia clínica, preguntarle al paciente cómo es el dolor, cuándo le duele más, si el dolor es crónico, si se le quita con los analgésicos, porque si nosotros hacemos una buena historia clínica, no le vamos a dar antibiótico a todos los pacientes, sino que yo he identificado muchos pacientes que por años han tomado antibiótico fuerte y siempre llegan por dolor de oído. O sea, no los había visto yo, pero al historiarlos y al examinarlos vemos que lo que el paciente tiene es una disfunción de la articulación temporomandibular y es de las causas más frecuentes que yo veo de dolor de oído, y el paciente en el oído no tiene absolutamente nada, sino lo que tiene es un problema de la mandíbula, y estos dolores hacen llorar a los pacientes porque casi siempre son dolores relacionados a esta área, o les duele la base del cráneo o les duele el cuello. Casi siempre dicen que en la mañana amanecen con más dolor. ¿Por qué? Porque en la noche tienen bruxismo, hay un movimiento de los dientes y eso hace que la articulación se lastime. Entonces eso va produciendo tronidos, a veces hasta sonidos o tinnitus en el oído, y si se empieza a fijar el paciente cuando le empezamos a preguntarle, es cierto, cuando yo mastico me duele más, o después de que he comido carne asada o tortilla tostada me empieza a doler más. O cuando les examinas y abren la boca, ahí se les queda trabada la mandíbula. O sea, por eso hay que preguntar bien a los pacientes, hacer una historia clínica detallada, porque así eso nos va a ayudar a identificar si en realidad el problema es de oído o es de afuera. Normalmente, si son disfunciones, uno sospecha que son disfunciones de la articulación temporomandibular, se pueden dar recomendaciones para disminuir el dolor de oído. ¿Cuáles son? Tratar de comer, masticar despacio y tratar de comer alimentos blandos, no estar comiendo cosas duras por lo menos un mes.
La otra recomendación, puede usar analgésicos con relajantes musculares para relajar los músculos del cuello. Y también yo les digo que se pueden poner unas compresas de agua tibia por 10 minutos en toda esta región, a ambos lados, donde le duela más, 2 veces al día. Casi siempre con eso disminuye mucho el dolor, mientras el médico especialista, que en este caso sería el odontólogo, lo revisa, le hace una radiografía si es necesario. A veces es puro dolor de oídos por causa de que están saliendo las muelas cordales. Entonces hay que poner ojo, porque si están doliendo los oídos y el médico especialista ya lo vio, o el médico general, y le dijo que no tiene infección en el oído, entonces lo más probable es que son las cordales o alguna otra causa la que está produciendo este dolor de oídos, no necesariamente infección. Por eso es recomendable que lo examinen bien al paciente y, si es necesario, referirlo al médico especialista. Tenemos una nota, Ruby, en la que me interesa que nuestros amigos en casa vean y le pongan muchísima atención, porque nos habla acerca de las contraindicaciones del uso de estos famosos hisopos, o llámese ganchos andino con algodón, o cualquier cosa que usted se introduzca en el oído. Veamos. Hay algunas personas que piensan que usar hisopos de algodón para limpiar sus oídos puede retirar el exceso de cera y suciedad. Sin embargo, los especialistas opinan lo contrario. La cera sirve para lubricar y limpiar el oído de polvo, suciedad y cualquier materia que pueda alojarse dentro del conducto auditivo. Existen muchas consecuencias negativas asociadas con la limpieza de oídos hecha personalmente, desde tímpanos perforados que pueden causar parálisis facial o vértigo, llegando a ser necesario la intervención quirúrgica, hasta cera compactada por un largo periodo de tiempo y sin tratar, que puede realmente infectarse, complicando la salud. Además, causar la reducción de la sensibilidad auditiva y que el músculo tensor del tímpano sienta espasmos, provocando un rugido o un zumbido. Entonces, ¿cómo debemos limpiar los oídos? El hisopo debe ser utilizado solo para la limpieza del pabellón de la oreja. Además, al ducharte, debes secártelos muy bien, ya que el agua tiende a inflar la cera, aunque debes saber que en la mayoría de los casos, el canal auditivo no necesita ser limpiado. Así que la respuesta de la forma correcta de limpiar los oídos no es hisopos. Y para los papás, el mensaje del hisopo, este gordo con solo la puntita blanquita, ¿eso también es adecuado o qué? Pues no, como está tan claro en la nota, ¿verdad? No debemos de introducir nada para limpiar el oído. La cera es una sustancia natural que se forma en este conducto auditivo para que ahí se adhieran microorganismos, polvo, y por sí solo va saliendo del conducto. Hasta que ya está fuera de la orejita es cuando tenemos que utilizar el hisopo para limpiar esto. De ahí no tenemos por qué introducir absolutamente nada en el conducto. Muy bien, ya escuchamos. Y la verdad es que la parte de afuera, bueno, Ruby, tú mencionaste que ni siquiera enjamonarse las orejas es recomendado. Puede producir una otitis por el uso irritativa, por el uso de champús o de jabones. Aunque sea el jabón más fino, lo ideal es no introducir ningún tipo de jabón ni sustancia química y secárselo con una toalla, la conchita y la orillita. De ahí no es necesario hacer nada ni poner gotas de nada. Cosa que se puede hacer con la toalla, sencillamente. Con la toalla, sí. Con una toalla limpia, limpiar el conducto nada más después del baño, pero no estar pullando con nada. Limpiar el conducto con algo del grosor del dedo, es decir, solamente lo del dedo. Solo la conchita. Como decía también otro colega que decía, la única forma con la que se tiene que limpiar el oído es con el codo. Con el codo. Entonces, si usted se puede limpiar el oído con el codo, adelante, hágalo. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Ya escuchamos el no hisopos, pero yo quisiera que ahondáramos un poco en otras recomendaciones, especialmente en niños, para evitar un dolor de oído o evitar que un dolor de oído no diagnosticado se nos vaya a complicar, Blanquita. Sí. Bueno, es muy importante la prevención.
Comencemos pues por las causas infecciosas que hemos estado mencionando, la lactancia materna, ¿verdad? Muy importante por las defensas que proveen al bebé, la protección, ¿verdad? Que estábamos comentando. En segundo lugar, retrasar lo más que se pueda la ida a las guarderías. Si podemos evitar hasta después de los 2 años la ida a guarderías, para disminuir esa transmisibilidad de bacterias y virus, y que los grupos de niños sean pequeños, ¿verdad? En las guarderías idealmente tendrían que ser menos de 13 niños. Además, el uso del biberón, que ya llegados entre los 9 y los 12 meses de edad se vaya retirando el uso del biberón, porque eso está produciendo, puede estar produciendo dolor de oído, otitis a repetición, ¿verdad? En tercer lugar, también pues la vacunación, ¿verdad? Que ha disminuido la incidencia de las otitis infecciosas y bueno, evitar introducirse todo tipo de instrumentos, ¿verdad? Al oído para evitar la irritación del conducto auditivo. Y la prevención cuando vamos a tener baños en la tina o vamos a tener baños en piscinas también, ¿verdad? El secado de los oídos. Las gotitas de alcohol famosas, Ruby, ¿están indicadas? ¿Se pueden utilizar? Sí, se puede utilizar si no hay perforación del tímpano, que estamos Hablo seguros como, que ese como niño... preventivo después de un baño en piscina o en el agua, Sí. que los papás pueden querer echar un par de gotitas de alcohol en el conducto. Se le puede aplicar 2 o 3 gotitas de alcohol al 90, o sea, se pone bien del lado de la cabeza para que entren bien, se jala bien la oreja para atrás y para arriba, porque el conducto es un túnel que no es recto. Entonces, si nosotros jalamos la oreja, en niños para atrás y para abajo, y en adultos para atrás y para arriba, se pone sus 2 o 3 gotitas, se queda así un ratito y luego lo que chorrea se seca. Eso ayuda muchísimo a disminuir las infecciones de otitis externa en niños que están expuestos a piscina o a ríos, lagos, cualquier lugar que esté con agua estancada. Y me gustaría hablar de otra costumbre que sé que algunas personas han tenido en muchas ocasiones, que es la de cuando van al mar y de pronto les entra agua, o en una piscina y les entra agua en el oído y que no se la pueden sacar y que tienen esa sensación. El hecho de que de la forma correcta de hacerlo y de no ocupar agua enjuagada pues, en sus propias bocas, porque esa es una costumbre que tiene mucha gente. Meten agua en la boca y con el agua tibia de la boca de otra persona se la meten en el oído. O a veces también orines, o se ponen ruda, o se ponen ajo. Bueno, una paciente que vi le habían puesto vino del que estaban tomando, o sea, todo de lo que estaban tomando le pusieron, pero eso no es adecuado. Lo adecuado es ir a consultar, y si duele mucho el oído, tomar un buen analgésico para mientras pasa consulta, pero no estar introduciendo sustancias que al final nos pueden lastimar más, porque si este oído está perforado y le estamos metiendo cualquier otra cosa de estas sustancias, va a ser peor el daño que va a causar la infección. No, y sencillamente el hecho de, o sea, la boca está tan llena de bacterias, imagínese usted que va a enjuagar agua del mismo mar otra persona y esa agua tibia o la suya misma se la va a echar en el oído para que el agua que está dentro salga. No es recomendable, para esa gracia mejor poner las gotitas de alcohol para secar el agua que ha entrado, y siempre hay que ir al médico, porque si usted se mete en una piscina o en mar y sintió que se le tapó el oído, después se pone alcohol y se le destapa, pero ahí algo sucede por lo cual el oído se está sintiendo tapado. Lo más probable es que tiene un buen tapón de cera, el cual hay que remover, porque si no, cada vez que se mete a la piscina va a sentir que el oído se le tapa. O si está padeciendo de infecciones recurrentes de vías respiratorias, que en los niños es muy frecuente, en los menores de 5 años, 3, 4, 5 años, entonces también hay que tratar los problemas nasales. Hay niños que se han introducido cuerpos extraños en la nariz. Entonces también eso puede estar dando causa de problemas de oído. Hay que revisar la nariz, fosas nasales, llevarla al médico, al pediatra, para que lo revise a ver si eso está causando problemas de oído también. Muy bien, también la arena puede arena, entrar muchos en el pacientes oído. tienen tapado de cera y de arena, entonces ahí lo ideal es hacer un lavadito o un aspirado de oídos. Bueno, ya lo Por el escuchó, bajo médico. ningún punto de vista realizar ninguna de estas prácticas que definitivamente no son para nada adecuadas ni higiénicas y son desfavorables para usted o para los suyos. Pero ¿qué les parece si ahora vemos a Leanick Borlasca y los tips que nos va a dar en nuestra sección de Peace and Yoga?
Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska. El día de hoy aprenderás sobre la postura del árbol. Vrikshasana, o la postura del árbol, tiene la cualidad de ser altamente universal, pues la puede realizar grandes, chicos y mujeres en estado de embarazo sin ningún problema y por igual, pues se adapta a las condiciones de cada quien. Uno de los grandes beneficios de esta asana es que incrementa la concentración y el enfoque mental, además de fortalecer las piernas y mejora los reflejos en aquel que la practica, pues previene caídas y esguinces en los tobillos. De pie, con los pies separados a unos 5 centímetros de distancia, transferimos completamente el peso a la pierna derecha mientras elevamos el pie izquierdo a la altura que sea más cómoda el día de hoy, ya sea tobillo, pantorrilla o muslo, evitando el contacto directo con la rodilla y cualquier presión que se le pueda ejercer. Abrimos ampliamente la cadera y colocamos las manos ahí mientras verificamos el balance del día de hoy. A continuación estiramos los brazos a los lados, abriéndolos desde el centro de la espalda, elongando hasta la punta de los dedos de las manos. Tomamos una pausa, inhalamos y elevamos los brazos sobre la cabeza hasta que las palmas se toquen. Llevamos los hombros hacia abajo al mismo tiempo y sentimos la intensidad en el estiramiento. En la postura del árbol, la columna vertebral se estira de forma axial, haciendo que se amplíen los espacios intervertebrales, ayudándonos a crecer 1 o 2 centímetros en altura, pues se mejora la postura corporal completa. Para salir de la asana, llevamos las manos al centro del pecho y soltamos lentamente los brazos. Repetimos de igual forma del otro lado. Los beneficios de la postura del árbol incluyen el estiramiento de los muslos, ingle, torso y hombros. Construye y fortalece el área de los tobillos y pantorrillas, así como tonifica los músculos abdominales. Esta postura ayuda a remediar el pie plano, ya que eleva el arco natural del pie, y es altamente terapéutica para problemas de ciática. Al realizar esta o cualquier asana, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te guíe a adaptar la postura a tus propias capacidades. Soy su maestra, Lianik Borlaska. Para Salud TV, esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Bueno, hemos estado hablando del dolor de oído a lo largo de todo el programa. Ya hablamos de prevención, qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer. Pero muchas veces las cosas no siempre terminan como uno desea y empezamos a ver otitis, o es decir, inflamación de los conductos auditivos en formas recurrentes y van de un médico a otro. En esos casos, Ruby, ¿qué son los pasos a seguir? ¿Qué otros estudios hay que realizar? Bueno, en niños pequeños que sabemos que, muy pequeños, menores de 2 años, que sabemos que han tenido infecciones severas, meningitis o encefalitis, o niños prematuros, niños de bajo peso al nacer, niños que han estado en cuidados intensivos neonatales con antibióticos fuertes. Todos estos niños tienen indicación de realizársele un tamizaje auditivo neonatal. Estos exámenes es obligación realizárselos porque estos niños tienen un 30% más de riesgo de tener problemas de audición que los niños que no lo han tenido. Este tamizaje auditivo neonatal se le puede hacer, hay lugares nacionales que no tienen ningún costo, ahí pueden llegar sin ninguna referencia, o si tiene referencia o sin referencia, para realizarles el tamizaje auditivo, que ese consiste en un examen que se le hace al bebé o al niño menor de 2 años que no colabora para una audiometría. De ahí podemos salir de la duda si el paciente tiene problema de audición. Normalmente el tamizaje se le está repitiendo cada 6 meses hasta que estamos seguros que no tiene ningún problema. Si el tamizaje auditivo sale alterado, sin respuesta, lo ideal es complementar el estudio en estos niños
con unos potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, el cual nos va a confirmar la pérdida auditiva. Lo ideal es estos niños empezar a rehabilitarlos desde que nos damos cuenta, desde pequeños, desde que nacen, para que poder ayudarles a tener un lenguaje bastante aceptable cuando ellos ya crezcan. Ahora, si es un niño que ha tenido infecciones recurrentes de oído medio, lo ideal hay que hacerle una audiometría. En Estados Unidos y en otros países, todo niño en etapa preescolar se realiza el estudio auditivo para estar seguros que estos niños no tienen problemas de audición. Yo he tenido pacientes que han tenido muchos problemas escolares y han estado tratando con psicólogos, y lo que se le tenía que haber hecho, que se les dijo a los padres que era mínimo una audiometría, se la vinieron a hacer hasta después, descubriendo que estos niños no tenían problemas psicológicos ni de atención, sino que lo que tenían era una hipoacusia. Hipoacusia es disminución de la audición, puede ser leve, moderada, severa, profunda. Puede ser que el niño escuche, pero no escuche tan claro como para salir bien en las notas, o niños pequeños que no tienen un lenguaje adecuado. Todo niño que no tiene un lenguaje adecuado, dígase más o menos un niño de 2 años tiene que decir aproximadamente 300 palabras, un niño de 3 años aproximadamente 1000 palabras. Si estos niños no están con un buen lenguaje, hay que descartar que tengan un problema auditivo que esté causando la pérdida auditiva. En el Centro de Audición y Lenguaje, que es un lugar nacional, ahí se le puede realizar cualquier estudio a cualquier paciente, niño o adulto que se sospecha que tiene factores de riesgo, o cualquier paciente que sienta que no escucha bien. Ahí no tiene ningún costo y se le hacen los exámenes adecuados. Si sale mal, entonces se le pasa a consulta con el especialista y se puede ver de qué manera se le puede donar un aparato auditivo completamente gratis si es necesario. No durmamos en los laureles. Lo ideal es cualquier paciente en etapa preescolar hacerle estudio auditivo, mucho más si tiene trastornos de lenguaje, retardo de lenguaje, hay que hacérselo. Y si sale bien, pues entonces podemos iniciar con la terapia de lenguaje, que ahí también se le puede ofrecer este tipo de servicios. Cualquier niño que ha tenido meningitis, que ha estado en UCI, lo vuelvo a repetir, bajo peso, prematuros, todos hay que hacerles el tamizaje y no tienen ningún costo. Ya si sale mal en el estudio, pues ahí se le van a ir explicando los otros estudios que va a haber que hacerle. Bueno, muy bien, entonces ya escucharon, no nos durmamos en nuestros laureles. Ahora bien, su recomendación final, Blanquita, para esos padres con el dolor de oído de los niños. Sí, en los niños no hay que esperar mucho tiempo, hay que consultar de inmediato se presenta un dolor de oído, porque puede ser referido, no puede ser una causa específicamente dentro del oído, puede ser, como explicamos, de las vías aéreas superiores, pero siempre tiene que ser revisado para encontrar la causa y tratarla. Muy bien. Bueno, entonces, muchísimas gracias a nuestras doctoras, amigas. Gracias Ruby, gracias Blanqui por toda esa información tan valiosa que hemos recibido y aprendido el día de hoy. Espero que usted haya aprendido el no al hisopo, no al gancho sandino, ni al tapón de lapicero, por favor, ni a todas las cosas que dijimos que estaban contraindicadas. Y que el dolor de oído en los niños hay que consultar. Deje de andar inventando, comprando gotitas, porque podemos hacerle más daño. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. El día de mañana vamos a estar hablando de otra patología completamente diferente. Vamos a hablar de los cálculos en las vías biliares. Pero por hoy les deseo un inicio de semana espectacular y que Dios los bendiga. Es importante cuidar nuestros oídos desde temprana edad, ya que nos permiten escuchar lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso te damos los siguientes consejos. Reduce el número de aparatos sonoros que funcionan al mismo tiempo e intenta tenerlos siempre a un volumen por debajo del 60%. Además de evitar usar reproductores de música durante más de 1 hora al día. No introduzcas objetos en tus oídos, ni siquiera los hisopos, ya que puedes dañar la membrana y el interior y provocar tapones de cera. Sécate los oídos después de cada baño y al salir de la piscina. Así evitarás la humedad en el conducto auditivo y posibles problemas. Recuerda que si presentas dolor de oído, debes acudir a un médico especialista.